Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El bosque de Arcania dormía bajo la luna roja, una esfera gigantesca que teñía de sangre las hojas húmedas y las sombras alargadas de los árboles retorcidos. No soplaba el viento. Ni siquiera los animales nocturnos se atrevían a romper ese silencio espeso, como si el mismísimo bosque contuviera el aliento. Dariel avanzaba entre la vegetación con el sigilo de un depredador cansado de ser presa. Cada paso era medido. Cada crujido bajo sus botas era un riesgo calculado. No llevaba armas. No necesitaba más que su instinto, y esa extraña sensación que le decía que alguien lo observaba desde hacía ya horas. Se detuvo junto a una raíz saliente. Bajó una rodilla y rozó la tierra húmeda con los dedos. Huellas. Pequeñas, ágiles y recientes. No eran de animal. El diseño de la suela era claro, elegante y adaptado a un cuerpo letal. Una cazadora. No es una caza, es una trampa, susurró sin emoción, como quien menciona el clima antes de morir. Al alzar la mirada, algo cambió en el aire. Lo sintió antes de verlo. Una vibración. Un desequilibrio. Como si la naturaleza se inclinara ante alguien más. Giró levemente la cabeza y lo supo, no estaba solo. Una presencia se deslizó detrás de él, suave como la niebla. Antes de poder reaccionar, sintió el frío metálico de una daga presionando su cuello. No una presión fuerte. Más bien una advertencia. Una invitación a no hacer ninguna estupidez. No te muevas, humano. Su voz era baja, pero no temblaba. Era la voz de alguien que había matado antes. Muchas veces. Pero en ella había algo más, un matiz que Dariel no esperaba. ¿Curiosidad? ¿Duda? No se movió. Solo giró la cabeza lo suficiente para ver su rostro. Ojos verdes intensos, como selvas profundas donde uno se pierde y no vuelve. Una trenza oscura le caía sobre el hombro izquierdo. El cuello cubierto de marcas tribales. La piel con cicatrices tan precisas que parecían parte de un arte sagrado. Ella era belleza salvaje y amenaza pura. Así que tú eres la famosa cazadora de sangre, dijo él, sin miedo ni burla. Solo certeza. Sus ojos se estrecharon, pero no respondió. No lo negó. No lo confirmó. La daga no se movió, pero tampoco lo cortó. Y en ese pequeño detalle, Dariel supo algo. Si hubiera querido matarlo, ya estaría muerto. El silencio entre ellos se alargó como un suspiro retenido. ¿Y ahora qué?, preguntó él con calma. ¿Me ejecutas aquí, sin preguntas? ¿Sin saber por qué realmente estás aquí? Ella lo estudió. La hoja bajó una fracción de pulgada. Apenas perceptible. Tú hablas demasiado, dijo, pero su tono ya no era el mismo. Él sonrió levemente. Ella notó la confianza, la ausencia de miedo en sus ojos. Y eso la descolocó. Todos temían a la cazadora de sangre. Todos, excepto él. Y entonces, como si algo dentro de ella se hubiera quebrado por un instante, frunció el ceño. Dio un paso atrás, sin apartar la daga. ¿Dónde te he visto antes?, preguntó de pronto, casi como un pensamiento que se le escapaba. Dariel la miró, esta vez con algo más que ironía. Había una chispa de reconocimiento en su rostro. Una memoria enterrada. Algo antiguo. No lo recuerdas, aún no. Ella retrocedió un paso más. Bajó la daga, pero no por debilidad. Era otra cosa. Algo que ni ella misma entendía. Su respiración se hizo más profunda. No de cansancio. De confusión. Y un escalofrío le recorrió la espalda cuando se dio cuenta de que el humano sonreía todavía. No por burla, sino porque estaba exactamente donde quería estar. Y ella, por primera vez en años, no sabía si lo odiaba o si quería descubrir todo de él. La luna roja brillaba sobre los dos, testigo silenciosa del momento en que la cazadora dudó y no mató. La noche se había cerrado del todo cuando ella lo ató. No con sogas gruesas, ni cadenas. Con una cuerda de combate, ligera y firme, diseñada para restringir sin dejar marcas. Sus movimientos eran precisos, casi rituales. Y, sin embargo,
Algo temblaba en el fondo de sus gestos, como si cada nudo que hacía fuera también una duda que no quería nombrar. Dariel no se resistió. La dejó hacer, con la mirada fija en ella, como si estuviera leyendo un idioma que solo él entendía. «No vas a matarme», dijo en voz baja. La cazadora alzó la cabeza, sus ojos fulminantes. «Aún no». Pero ni siquiera ella creía sus palabras del todo. Lo hizo sentarse contra el tronco de un árbol grueso, uno de esos antiguos que llevaban siglos observando muertes y secretos en ese bosque. Luego se sentó frente a él, las piernas cruzadas, la daga descansando sobre sus rodillas, como si aún quisiera recordarle de quién era la amenaza. «¿Por qué no lo haces?», preguntó él. «Porque quiero entender», respondió ella sin mirarlo. Las palabras salieron rápido, como si necesitara decirlo antes de convencerse a sí misma de lo contrario. El fuego entre ellos era tenue, apenas unas brasas protegidas por piedras. Las sombras jugaban sobre sus rostros. Él parecía relajado. Ella, en cambio, tenía el cuerpo tenso, como una cuerda estirada al máximo. «El consejo te quiere muerto. Eres una anomalía, una amenaza. Nadie desafía a los jueces supremos sin pagar el precio. Y tú haces su trabajo sucio». La cazadora de sangre, famosa por no fallar. Ella no reaccionó a la provocación. En lugar de eso, lo observó con más atención. Lo que vio la confundía. Humanos antes de él suplicaban, lloraban, ofrecían información, oro, incluso sus propias familias. Pero Dariel, él sonreía. «No tienes miedo», dijo ella, más para sí que para él. «Te equivocas. Tengo miedo de que no recuerdes». La cazadora frunció el ceño. Algo en sus palabras la golpeó con fuerza. Una sensación lejana, como una brisa que soplaba desde un pasado olvidado. Cerró los ojos un instante. Una imagen cruzó su mente. Una cueva. El sabor metálico de la sangre. Dolor. Y unos brazos fuertes levantándola. Abrió los ojos de golpe. «¿Dónde?» «Nos encontramos hace años», la interrumpió Dariel, su voz más suave. «Yo tenía 15. Tú estabas herida, huyendo de una patrulla imperial. Te escondiste en la caverna cerca del río Rojo. Yo te encontré. Casi mueres». Ella no dijo nada. Las llamas temblaban, como si el fuego también se estremeciera ante el recuerdo. «Me dejaste viva», murmuró. «Te curé. Te hablé. Me contaste tu nombre, aunque luego lo negaste. Me dijiste que la muerte era tu único futuro. Y te dije que no lo creía». La cazadora se levantó de golpe. Dio un paso hacia él, como si necesitara verlo desde otra perspectiva. Sus ojos lo recorrían, buscando una mentira. No la encontró. «¿Cómo puedes recordarlo? Fue hace tanto. Porque desde ese día supe que volveríamos a vernos». El silencio cayó otra vez. Uno distinto. Ya no era la tensión de la muerte acechando, sino otra cosa. Algo que palpitaba entre ellos, como si sus cuerpos empezaran a reconocerse más allá de la memoria. Y entonces ella lo sintió. El vacío en su cinto. Su mano bajó instintivamente y descubrió que su daga ya no estaba. Dio un paso atrás, el corazón en la garganta. Dariel levantó la hoja. Con calma. Con respeto. La sostenía entre sus dedos, sin amenaza. «¿Buscas esto?». La cazadora se quedó inmóvil. No por miedo. Por lo que eso significaba. Le había quitado su arma. Y ella no lo había notado. Eso jamás le pasaba. Nadie se acercaba a ella sin pagar con sangre. «¿Vas a usarla contra mí?», preguntó ella con voz ronca. «No. Pero tú querías matarme con esto. Me parece justo que te lo diga mirándote a los ojos, con tu propia daga». El viento sopló por primera vez esa noche, como si el bosque exhalara. Las brasas bailaron con fuerza. Y por un instante, los ojos de la cazadora brillaron con algo que no era furia. Era miedo. Pero no a él. A sí misma. El filo de la daga brillaba entre los dedos de Dariel, reflejando la escasa luz del fuego como un fragmento de luna caída. La sostenía sin violencia, pero su significado era claro. Ya no era una presa.
Había dado un paso hacia lo que ella más temía, lo inesperado. La cazadora no dijo nada. No hizo movimiento alguno. Pero su cuerpo entero ardía por dentro. Lo había subestimado. Había dejado que se acercara demasiado, que leyera sus gestos, su mirada, su duda. Había cometido el error más grave para alguien como ella. Olvidar que el instinto también se puede adormecer cuando el corazón empieza a latir de forma distinta. El silencio se volvió insoportable. Lo rompió él. No me mires así. No te voy a clavar esta hoja. Aunque admito que me gusta el peso que tiene. Fuerte, equilibrada, como tú. Ella parpadeó. Una reacción mínima, pero en ella era un terremoto. Dio un paso lento hacia él, deslizándose con la elegancia de quien podría matar en un suspiro. Pero cuando su mano tocó la empuñadura de la daga, Dariel no la soltó. Sus dedos se rozaron. Y ese contacto simple los sacudió a los dos. Ella inspiró bruscamente, como si la quemara. Él la miró de cerca, sin perder la calma. «Estás temblando», dijo en voz baja. «No es miedo», replicó ella al instante. «Lo sé», respondió. «Porque yo también estoy temblando, y tampoco es por miedo». Sus rostros estaban a solo centímetros. Y por un instante, todo lo que eran, humano y cazadora, enemigo y arma, recuerdo y rencor, desapareció. Solo quedaba la cercanía, el calor, la tensión que los ataba como un hilo invisible. Un crujido seco en la maleza los separó de golpe. Ella reaccionó primero. Se movió como una fiera en alerta, los sentidos despiertos, la daga de nuevo en su poder. Pero su expresión ya no era la misma. Algo en ella había cambiado, y Dariel lo sintió. El crujido se repitió. Esta vez más cerca. Pesado. Coordinado. No eran animales. Tampoco bandidos. Eran soldados. Ella giró hacia él, y por primera vez en toda la noche, su voz no fue una orden ni una amenaza. Fue una súplica disfrazada. «Escóndete». Dariel no lo hizo. La hoja de plasma rozó la rama a su izquierda antes de que pudiera moverse. El rayo se desvió, pero fue suficiente para hacerle perder el equilibrio y caer de lado. La cazadora gritó su nombre sin pensarlo. Sus piernas se impulsaron y se colocó sobre el justo cuando un segundo disparo cruzó el claro. El impacto golpeó su espalda, pero la armadura que llevaba debajo de la capa absorbió la peor parte. Aún así, el golpe la lanzó hacia adelante. Cayeron juntos, rodando entre hojas, tierra y humo. Los disparos cesaron por un segundo. El enemigo se reagrupaba. Aún no sabían que ella, la cazadora, protegía a su objetivo. Ella se levantó primero, jadeando. Dariel intentó incorporarse, pero la quemadura en el costado lo mantenía semi-inmóvil. Ella lo miró. No con lástima. Con furia. Pero una furia dirigida al mundo, al sistema, a sí misma. No a él. «Esto no estaba en el plan», murmuró. «¿El plan era matarme después de recordar que te salvé la vida?» Ella lo levantó con una sola mano, pasándole su brazo por encima del hombro. El plan era no sentir nada. Y echó a correr con él entre los árboles, dejando atrás el fuego, las balas y los restos de lo que una vez fue su misión. Él apenas podía mantenerse consciente. Su cuerpo dolía, pero su voz aún tenía fuerza para una última palabra antes de que la oscuridad lo envolviera. «Mentira, desde el primer momento sentiste algo». Ella no respondió, pero apretó los dientes con fuerza. Porque tenía razón. Y lo odiaba por ello. La cueva estaba oculta entre las raíces de un árbol gigantesco, un anciano del bosque que había visto guerras y reconciliaciones, nacimientos y ejecuciones. Desde fuera parecía un hueco oscuro e insignificante, pero dentro ofrecía abrigo, silencio y un resguardo casi sagrado. Era el tipo de lugar que no se encontraba, a menos que una parte de ti estuviera perdida. La cazadora arrastró a Dariel hasta el fondo de la caverna, lo acomodó sobre una manta de piel sintética que había ocultado años atrás. Lo revisó en silencio, sin palabras, sin preguntas. Tocaba su cuerpo como se toca algo frágil que se teme romper, pero con la urgencia de quien ha visto la muerte demasiadas veces. Él estaba medio inconsciente. Su torso desnudo mostraba la quemadura en el costado.
No era profunda, pero sí sucia. El plasma había dejado restos sobre la carne. Ella mojó un paño, limpió la herida y sopló aire frío sobre la piel roja e inflamada. Cuando él gimió levemente, ella no apartó la mano. «Aguanta», murmuró. «Ya casi». Sus palabras eran duras, pero su voz había perdido el filo. Dariel abrió los ojos poco a poco. La luz de la pequeña lámpara flotante detrás de ella le daba un resplandor cálido, inesperadamente hermoso. «Mírame. ¿Siempre luces así cuando me salvas la vida?» Ella negó con la cabeza, pero no pudo evitar que una sonrisa fugaz le cruzara los labios. «Cállate, humano. Estás herido». «Estoy herido desde que te vi por primera vez. Pero de otra forma». La cazadora se quedó en silencio, mirando su rostro. Ya no sabía si sentía rabia, ternura o un miedo nuevo que no podía controlar. Se sentó a su lado. Él aún tenía la respiración entrecortada, pero sus ojos estaban fijos en ella como si eso fuera lo único que le importara. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó él. «¿Salvarte?». «Sí». Ella respiró hondo. Las palabras no le salían fácilmente. Pero tampoco podía mentirse más. «Porque recordé tu voz, tu olor, la forma en que me miraste en aquella cueva. No fue solo que me curaste. Fue que me trataste como alguien que valía algo». Se hizo un silencio profundo entre los dos. Un silencio pesado, íntimo. Él giró lentamente hacia ella. Su cuerpo desnudo brillaba con el sudor y la luz tenue. Sus cicatrices eran visibles, marcas de lo vivido, y aún así, ella no apartaba los ojos. Los recorría. Los memorizaba. «Estás más cerca de lo que crees», dijo él. «¿Y tú?», preguntó ella. «Yo ya estoy al borde. Solo espero que me empujes». La cazadora se inclinó. Sus labios quedaron apenas a 1 centímetro de los de él. Sus alientos se mezclaban. El deseo latía como un animal encadenado entre sus cuerpos. Y cuando finalmente lo besó, no fue con duda. Fue con hambre. El primer contacto fue fuego líquido. Sus labios buscaron los suyos como si hubieran esperado años. Él la abrazó con fuerza, a pesar del dolor, y ella no se apartó. Todo lo contrario. Lo montó con suavidad, dejando que sus cuerpos se alinearan, que el calor de él la envolviera, que el instinto la guiara sin permiso. Se besaron sin tregua. Las manos de ella recorrían su pecho con urgencia y temor, como si cada caricia fuera una despedida. Él murmuraba su nombre entre besos, como si hacerlo real pudiera protegerlo de todo. Cuando se separaron apenas unos centímetros, ella aún respiraba agitada. «Esto no debía pasar», susurró. «Entonces quédate esta noche. Y mañana, si quieres, lo negamos». Ella bajó la cabeza, apoyó la frente en la suya. Sus cuerpos estaban enlazados, el calor aún vibraba entre ellos. Pero en su interior, sabía que ya no había marcha atrás. No solo había roto la misión. Había roto el muro que durante años la mantenía viva. Y él, sin armas, sin títulos, sin armadura, había sido el único capaz de hacerlo. El amanecer llegó sin gloria. No hubo canto de aves ni brisa suave. Solo un aire pesado que presagiaba desgracia. La cueva aún olía a sudor, tierra húmeda y deseo contenido. La cazadora despertó antes que Dariel, como siempre. Su cuerpo seguía en alerta, incluso después de lo que había pasado entre ellos. Lo observó mientras dormía, con la herida aún fresca pero su rostro en calma. Él no era un guerrero como ella. No entrenado para matar sin pensar. No criado en la oscuridad de una ideología que convertía a los enemigos en números. Y sin embargo, él la había desarmado más profundamente que cualquier rival en el campo de batalla. Ella se vistió con rapidez, recogiendo sus armas y dejando el cabello suelto por primera vez en años. El contacto con su piel aún le ardía en los labios, como una promesa peligrosa. Lo que ocurrió entre ellos esa noche no debía haber sucedido. Pero lo hizo. Y ya no podía deshacerlo. No tuvo tiempo de pensar más. Un zumbido agudo atravesó el aire como una aguja invisible. Instinto puro. Saltó sobre Dariel y rodó con él justo cuando la explosión retumbó en la entrada de la cueva.
La tierra tembló. Fragmentos de roca cayeron desde el techo. Él despertó tosiendo, cubriéndose el rostro, aturdido. «Nos encontraron», murmuró ella con rabia. «¿El consejo?» Ella asintió mientras lo ayudaba a incorporarse. Sus ojos brillaban con algo más que furia. Se sentía traicionada. No por él, sino por su propio pasado. Por confiar que tenía más tiempo. Por bajar la guardia. «Quieren que mueras. Y ahora también quieren que yo desaparezca contigo». El humo comenzaba a llenar la cueva. Afuera se oían pasos, botas en la tierra, armas cargándose. Él se tambaleó, aún débil, pero no dudó en ponerse de pie. «Entonces salgamos juntos». La cazadora lo miró por un segundo. Sabía que debía empujarlo hacia el fondo de la cueva, escapar por el túnel lateral que solo ella conocía. Podía dejarlo atrás y salvarse. Pero no podía. No después de esa noche. No después de él. Salieron por un flanco. Se deslizaron entre los árboles mientras las sombras se movían en todas direcciones. Disparos comenzaron a llover sobre ellos, pero ella era más rápida. Usó su daga como extensión del cuerpo, cortando ramas, desviando proyectiles, abriendo el camino con una furia calculada. Dariel se mantenía detrás, respirando con dificultad, pero firme. No pedía ayuda. No tropezaba. No lloraba. En una colina baja, lo inevitable sucedió. Un escuadrón los rodeó. 9 soldados con trajes oscuros, los símbolos del consejo ardiendo sobre los pechos. Uno de ellos levantó la mano. «Cazadora de sangre, por orden directo de los jueces, estás acusada de traición y contacto íntimo con objetivo enemigo». Ella dio un paso al frente. Su daga brilló. «Y tú estás a punto de cometer el último error de tu vida». Dariel quiso decir algo, pero su voz quedó atrapada en la garganta. Ella se movió como sombra y relámpago. En un abrir y cerrar de ojos, los 2 primeros cayeron con cortes limpios en la garganta. El tercero alcanzó a disparar, pero su tiro fue desviado por el cuerpo sin vida de su compañero. Ella rodó, golpeó, giró sobre sí misma, y su cabello volaba como una llamarada. La lucha fue corta, brutal, hermosa. Cuando el último soldado cayó de rodillas, con la mirada aterrada y una herida que le cortaba el aliento, la cazadora lo miró directamente. «Diles que no vuelvan a buscarme. Diles que si me siguen, no dejaré a nadie vivo». Él asintió temblando y huyó entre los árboles como un espectro derrotado. Ella volvió junto a Dariel, que la observaba con una mezcla de miedo y admiración profunda. «¿Qué fuiste antes de ser cazadora?» Ella lo miró. Respiraba agitada. Tenía sangre ajena en el rostro y los ojos más intensos que nunca. «Nada. Hasta que tú me viste». Él dio un paso hacia ella. Le acarició el rostro con la palma, lenta, suavemente. «Entonces voy a seguir mirándote. Aunque el mundo arda por ello». Ella cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, deseó que no terminara. Durante 2 días se escondieron en lo más profundo del bosque, allí donde ni siquiera los drones del consejo se atrevían a volar. El aire era más denso, más antiguo, cargado de memorias enterradas. No hablaban mucho, pero no hacía falta. Todo lo que no decían estaba en las miradas, en los gestos, en la forma en que los cuerpos ya no buscaban espacio entre ellos, sino contacto. Dariel sanaba lentamente. Su herida aún dolía, pero el dolor era apenas un murmullo comparado con la paz que le traía la presencia de ella. En la noche, dormía con la cabeza sobre su muslo, como si cada latido que escuchaba desde su piel le recordara que seguía vivo. Ella lo acariciaba sin decirlo, pero lo sentía. Había cruzado un límite del que no quería volver. Pero el bosque no los protegería para siempre. El tercer amanecer llegó con un rumor extraño. No era el viento. Era el silencio quebrado por la máquina. Decenas de naves descendían en la zona, rodeando con precisión. Ya no enviaban escuadrones pequeños. Ahora venían con todo. No para capturarlos. Para borrarlos. Ella sabía que no podían huir más. Pero tampoco pensaba entregarse. En una cima natural cubierta de piedras grises y raíces retorcidas, preparó su posición. Dariel estaba detrás de ella, ya de pie,
vestido con la chaqueta que le dio. Aunque no podía luchar como ella, no iba a dejarla sola. Ella se volvió hacia él y le entregó algo envuelto en tela, su daga. Él la miró, sorprendido. Esta daga es tuya, no mía. Ya no. Ahora es símbolo de otra cosa. No de muerte, sino de elección. Dariel cerró los dedos sobre el arma y la guardó en su cinto sin más palabras. Los dos sabían lo que significaba ese gesto. La tierra tembló. Las tropas llegaron en oleadas. Soldados con armaduras completas, vehículos blindados, vigilancia aérea. Era un despliegue de guerra para atrapar a 2 personas. Pero no eran 2 personas cualquiera. Ella caminó hacia el borde del risco y alzó los brazos. «Cazadora de sangre presente», gritó con voz clara, poderosa, atravesando el aire como una flecha viva. Los altavoces retumbaron con una orden. «Ríndete y serás ejecutada con honor. El humano tendrá un final rápido». Ella sonrió. Un gesto frío, elegante, desafiante. «Que lo intenten». Y el mundo explotó. Los primeros disparos llegaron como rayos de fuego. Ella los esquivó como una bailarina en medio de una tormenta. Saltaba de piedra en piedra, arrojando proyectiles que destrozaban sensores, cortando cables, atravesando visores. No luchaba por sobrevivir. Luchaba por proteger algo que ya era suyo. Dariel desde atrás lanzó granadas que había logrado adaptar con su propia tecnología de campo. No eran mortales, pero sí cegadoras. Confundían, desorientaban, abrían espacio para ella. Pero eran demasiados. En un momento, una tropa flanqueó el lado izquierdo. 3 soldados apuntaron directo al corazón de Dariel. La cazadora los vio. Y se lanzó. No pensó. Saltó como un rayo negro, interceptando el disparo con su cuerpo y golpeando con una furia inhumana. Uno cayó con el cuello roto, otro sangrando de la garganta, el tercero huyó antes de sentir el acero. Cuando Dariel la tomó en brazos, ella sangraba por el costado. Lo miró con los ojos entrecerrados, pero su sonrisa estaba intacta. «No digas nada. No llores. No pienso dejarte morir». «Entonces no lo hagas. Porque no voy a morir». La respuesta lo descolocó. «¿Qué?». Ella se giró. Miró más allá de los árboles. La tierra retumbaba otra vez. Pero esta vez, el sonido era distinto. Decenas de figuras emergieron entre la neblina. Guerreros tribales. Exiliados. Aliados olvidados que una vez le debieron la vida a la cazadora. Habían venido. No por el consejo. Por ella. La batalla cambió. El terreno se volvió un caos. La fuerza de los viejos clanes cayó sobre las tropas modernas como una marea imparable. Gritos, rugidos, disparos, acero y humo. Y entonces, todo terminó. Horas después, los últimos soldados del consejo se retiraron. No por orden. Por miedo. Porque habían sido vencidos por algo que no entendían. 2 personas que no debían encontrarse y que sin embargo, juntas, eran invencibles. En el silencio posterior, ella caminó junto a Dariel hasta la cima del risco. El sol bajaba sobre ellos como una bendición cálida. Ella ya no tenía sangre en las manos, ni rabia en los ojos. Solo paz. Él la abrazó por la cintura, la atrajo hacia sí y la besó como si el mundo entero se hubiera construido solo para ese momento. Ella respondió con la misma intensidad. «¿Y ahora?», preguntó él, apoyando su frente en la suya. «Ahora vivimos», respondió ella. Y lo hicieron. Durante los años que siguieron, nadie volvió a cazarla. Nadie se atrevió a nombrar en voz alta a la mujer que desafió al consejo y eligió al humano por encima del deber. Muchos los llamaron leyenda. Pero en la cabaña de madera que construyeron en el corazón del bosque, donde cada noche las estrellas eran testigo de su amor, ellos sabían la verdad. No eran leyenda. Eran reales. Y felices. Juntos. Hasta el fin.